Esto es Métricas y Mentes, donde los negocios se analizan con datos y las decisiones se entienden desde la mente que las tomó. Bueno, a ver. Para construir un negocio tecnológico, de esos de más de $1 millón al año, la sabiduría convencional siempre te dice que necesitas 3 cosas fundamentales. Sí, claro. El paquete completo de siempre. Exacto. O sea, millones en capital de riesgo, un código propietario complejísimo y, bueno, semanas laborales brutales de 80 horas. Mínimo 80 horas, ¿sí? Tal cual. Pero en nuestro análisis a fondo de hoy vamos a desmenuzar un caso que rompe absolutamente todas esas reglas. Uf, ¿y de qué manera? Hablamos de Starter Story, un negocio con un margen de ganancia enorme, sin un centavo de financiación, construido sobre un simple dominio web de, escuchen bien, $12. $12. Es que suena a chiste. Sí, es una locura y además gestionado por un fundador solitario que, al menos en sus inicios, digamos que limitaba su tiempo de trabajo a exactamente 2 horas diarias. Y todo desde una minúscula mesa en un Starbucks. Y sé perfectamente que la primera reacción ante una premisa así, es el escepticismo puro. Yo misma soy súper escéptica con estas cosas. Es que suena a ese típico mito urbano de los negocios en Internet, o a un anuncio engañoso de esos que te prometen hacerte rico rápido. Ajá, el clásico gurú de Internet. Exactamente, pero la anatomía de este caso es completamente real y sobre todo es una clase maestra de apalancamiento. Totalmente. Es la demostración de cómo la curación de información, cuando se ejecuta con una precisión milimétrica, la verdad es que puede superar a los modelos de software tradicionales. Espera, permíteme detenerte ahí, porque quiero ser la voz de quienes nos escuchan y ponerme un poco escéptica desde el minuto 1. Adelante, adelante. ¿Cómo es matemática y, operativamente posible que alguien genere más de $1 millón anual con una idea tan aparentemente básica como un blog? O sea, un blog que publica entrevistas a emprendedores. Claro, suena demasiado simple. Y más aún, ¿cómo mantienes esa narrativa de las 2 horas al día? Porque tú y yo sabemos que no se levanta un imperio mediático trabajando menos que un empleado medio tiempo. Sí, sin tener un equipo gigante detrás o, una automatización irreal. Exacto, es que no cuadra. Es un punto crítico y haces muy bien en cuestionarlo. O sea, la trampa está en pensar que esas 2 horas diarias se mantuvieron para siempre, o que eran horas de trabajo ordinario. Claro, no era sentarse a revisar correos. Para nada. Esas 2 horas fueron el motor de arranque, la chispa inicial durante esa fase de construcción que hacía en paralelo a un empleo a tiempo completo. Ah, ok. No es que el negocio se administre en 2 horas una vez que factura $1 millón. Es que el hábito que lo sacó de la inercia absoluta requirió una restricción de tiempo brutal. O sea, para obligarlo a enfocarse solo en lo que generaba valor real. Ok, vamos a desempacar esto porque el contexto aquí lo es todo. Para entender cómo una premisa tan sencilla llega a facturar estas cifras, tenemos que mirar quién estaba detrás de la pantalla en ese momento. Sí, allá por el verano de 2017, si no me equivoco. Exactamente. Hablamos de un joven de 26 años viviendo en Nueva York. Y esto es súper clave. O sea, era un programador trabajando en el mundo corporativo. Un chico Big Tech, básicamente. Tal cual. Ganaba un salario de 6 cifras, tenía el título, el apartamento en la ciudad. Básicamente esa tarjeta de presentación impecable que muchos consideran, el éxito definitivo. Sí, el sueño americano corporativo. Pero la realidad operativa de su día a día era muy distinta a esa imagen de éxito que proyectaba. Me imagino. ¿La jaula de oro? Tal cual, la jaula de oro. O sea, entraba a la oficina, tenía una serie interminable de reuniones que no llevaban a nada, escribía algo de código para un sistema inmenso donde él era solo, digamos, un engranaje más. Un número más en la plantilla. Exacto. Y salía. Estaba totalmente atrapado en esa inercia del 9 a 5, sintiendo un vacío profesional absoluto. Quería construir algo propio. Quería emprender, sí. Pero se enfrentaba al problema clásico de todo aspirante a emprendedor, la parálisis por análisis. Y es justo ahí donde identifica lo que en estrategia de negocios llamamos el gap. Ese vacío masivo en el mercado. Porque, piénsenlo. Ajá. Cuando alguien entra a Internet buscando inspiración real para emprender desde su casa hoy o hace 5 años, ¿qué es lo que los medios tradicionales le ofrecen normalmente? Bueno, te ofrecen la narrativa clásica de Silicon Valley,
O sea, titulares interminables sobre gigantes tecnológicos. Exacto, puras rondas de inversión irreales. Sí, firmas de Venture Capital que acaban de levantar, no sé, $100 millones en una ronda Serie C para desarrollar una inteligencia artificial predictiva. Y es que es como, a ver, la analogía perfecta es como si alguien estuviera intentando aprender a mantener el equilibrio en una bicicleta por primera vez y el único material de lectura disponible fuera el manual de ingeniería aerodinámica de un auto de Fórmula 1. Jaja, es una gran analogía. Sí, los $100 millones son el Fórmula 1. Totalmente. Pero el empleado promedio, o en este caso el programador atrapado en su cubículo, no necesita saber cómo estructurar una junta directiva para un fondo de inversión. Claro que no. O sea, solo quiere saber cómo ir de cero a sus primeros $5,000 al mes. Como alguien normal, alguien de a pie factura los primeros 10,000 vendiendo, no sé, velas o un software pequeño o dando consultoría. Y fíjate que ese fue su verdadero momento eureka. O sea, la brillantez de este fundador no radicó en inventar una tecnología súper disruptiva. No, para nada. Radicó en reconocer que había un hambre masiva por historias de éxito terrenales, casos de estudio de negocios rentables, pequeños e independientes. Cosas alcanzables. Exacto. Decidió que su producto no sería una aplicación compleja, sino la investigación y curación sistemática de esos modelos de negocio para compartirlos con personas que tenían exactamente su misma frustración. Pero aquí quiero que nos detengamos un segundo, porque hay que analizar la psicología del desarrollador. Este tipo escribía código todos los días. Sí, era su pan de cada día. Entonces, ¿por qué crees que los emprendedores técnicos caen tan a menudo en esta trampa? Esa de ignorar ideas de contenido súper simples por andar buscando construir la próxima gran plataforma de software súper compleja. Es una excelente pregunta. Yo estoy seguro de que es el síndrome del objeto brillante combinado con el sesgo de la herramienta. A ver, explícame eso. Bueno, cuando tu herramienta principal es escribir código, tu cerebro está condicionado, o sea, cableado, para ver cada problema del mercado como una oportunidad para construir una arquitectura de software compleja. Claro, si tienes un martillo, todo parece un clavo. Tal cual. El ego del desarrollador te susurra que si el producto no es técnicamente difícil de construir, entonces no tiene barreras de entrada y por lo tanto no tiene valor. ¡Wow! ¡Qué trampa mental tan peligrosa! Es peligrosísima, pero el mercado es agnóstico a tu esfuerzo técnico. Al mercado no le importa, no paga por la complejidad subyacente de tu base de datos. Paga por resultados. Paga exclusivamente por el valor de la solución o la información que le entregas. Punto. Y este fundador tuvo, digamos, la madurez de tragarse ese ego técnico. Vio que el valor real estaba en la información curada. Pero claro, entender la idea es la parte fácil. Decirlo es una cosa, hacerlo es otra. Exacto. Decir, voy a crear un sitio web con entrevistas suena genial mientras te tomas una cerveza con amigos un viernes. El problema real es el puente entre el concepto y la ejecución. El famoso abismo. ¿Sí? Y la rutina que llevaba este fundador antes de lanzar, es casi una advertencia de manual para cualquiera que quiera emprender. Sí, es la anatomía perfecta de la procrastinación corporativa. O sea, todos los días salía de su oficina, caminaba hacia su apartamento y pasaba exactamente frente al mismo Starbucks. Ajá. Y todos los días se prometía a sí mismo que iba a entrar, abrir su computadora y empezar a construir su idea. ¿Y la realidad? La realidad es que miraba el Starbucks a través de la vitrina, sentía un terror absoluto enfrentarse a la página en blanco, a no saber por dónde empezar. El miedo a lo desconocido. Y seguía caminando hasta su casa. Y terminaba, anestesiando ese miedo viendo, 6 horas de Netflix hasta quedarse dormido. Sí, un ciclo tóxico de culpa e inacción, total. Pero lo que finalmente rompe esa parálisis es súper interesante. Es un cambio drástico en su metodología de trabajo impulsado por este concepto de Deep Work. Ah, el trabajo profundo de Cal Newport, una joya. Ese mero. Se dio cuenta de que su problema no era la falta de tiempo, ni necesitaba renunciar a su trabajo para empezar. No, para nada. Necesitaba eliminar la fricción mental de la toma de decisiones diaria. Así que hace un contrato consigo mismo. Un límite estricto. Se compromete a entrar a ese café antes o después del trabajo, poner un temporizador y trabajar con un enfoque absoluto. 0 distracciones. 0 redes sociales. Solo 2 horas. Y lo fascinante aquí es cómo usó ese tiempo para construir su producto mínimo viable, su famoso MVP. Y este es un punto donde debemos profundizar en el aspecto técnico,
Porque, a ver, es una lección magistral de lo que significa un lanzamiento verdaderamente esbelto, o lean. Totalmente. Como programador experimentado, su instinto natural habría sido pasar 6 meses desarrollando un tech stack robusto. No. Podría haber configurado servidores en AWS, Sí. construido un frontend dinámico con Next.js, integrado bases de datos complejas en Python, APIs para automatizar correos. Que es exactamente lo que hace el 99% de los ingenieros. Se dedican a escribir lo que a veces termina siendo código spaghetti innecesario. Sí, para funciones que nadie ha pedido todavía. Exacto. Pero él hizo exactamente lo contrario. Evitó por completo esa sobreoptimización. El costo total de lanzamiento fue de $12. $12 al año por el dominio es que es brillante. Starterstory.com y listo. Usó plantillas básicas, herramientas que ya existían y que no requerían mantenimiento técnico. Y al imponerse esa restricción de las 2 horas diarias y negarse a escribir código complejo, pues se obligó a optimizar la única variable que realmente importaba. ¿Qué era? Su hábito de producción de contenido. Optimizar el hábito por encima de optimizar el servidor. Me parece una filosofía brutal. O sea, consiguió un par de entrevistas mandando correos fríos, las publicó en su sitio súper básico y de repente, ¡boom!, el proyecto estaba vivo. Ya estaba en línea. Pero claro, aquí es donde la fantasía choca con la pared de la realidad. Tienes un sitio web funcionando por $12. ¡Felicidades! Ajá. Y ahora, ¿quién te lee? Exactamente. ¿Cómo diablos logras que alguien en la inmensidad de Internet te preste atención? Pasamos de la creación a la distribución, que es otro monstruo. Y el motor de crecimiento inicial de este proyecto es fascinante, porque nos permite entender las mecánicas de la atención en Internet. A ver. Durante los primeros meses, la verdad es que no pasó mucho. Tráfico casi nulo. Pero al cuarto mes, ejecutó una estrategia en Reddit que cambió la trayectoria del negocio por completo. Reddit. A ver, para la audiencia que conoce cómo funcionan los foros ahí, saben que Reddit es un campo minado. Los moderadores son despiadados con el contenido promocional. Te banean en segundos. Sí. Si entras a una comunidad y simplemente dejas un enlace diciendo «Miren mi nuevo blog», te expulsan en 5 minutos. De hecho, me gustaría usar una analogía para explicar su estrategia aquí. A ver, adelante. ¿Cómo lo visualizas? Es como intentar entrar a un club nocturno muy exclusivo, donde el moderador de Reddit es el guardia de seguridad enorme en la puerta. Jaja, me gusta. Si llegas con un cartel gigante que dice «Cómprenme», el guardia te echa a patadas. Es pura autopromoción y no aportas nada al ambiente del club. Estás arruinando la fiesta. Exacto. Pero si entras al club e inmediatamente empiezas a invitar rondas para todos, contando las mejores historias de la noche, divirtiendo a la gente... De repente eres el alma de la fiesta. Eso es. El guardia te deja quedarte y la gente te rodea. Es puro valor aportado. Es una analogía súper precisa de cómo funciona el algoritmo y la psicología de estas comunidades en línea. O sea, lo que este fundador hizo no fue compartir un enlace estéril. No. Escribió una publicación inmensa. Un caso de estudio súper detallado y transparente en formato de texto directamente dentro de Reddit. Entregó el 95% del valor ahí mismo. Ahí mismo, de forma gratuita, explicando los ingresos, los errores y las tácticas de un negocio que había entrevistado. Y solo al final, de una manera muy sutil, casi orgánica, dejaba un enlace a su boletín para quienes quisieran leer el 5% restante o recibir historias similares cada semana. Y el resultado fue explosivo. O sea, esa publicación se volvió mega viral. Miles de personas leyeron el caso. La avalancha de tráfico colapsó temporalmente su sitio web. Que seguro aguantaba muy poco, con esos $12. Seguro. Y lo más importante, logró capturar la atención transformando tráfico prestado de Reddit en tráfico propio, sumando sus primeros 100 suscriptores reales a su lista de correos. Ahora hagamos una pausa pragmática muy necesaria aquí para aplicar nuestro filtro de actualidad. A quienes nos escuchan y están tomando notas en este momento. Atentos acá. Mucho ojo con intentar copiar esto al pie de la letra hoy. Depender de un pico de tráfico viral en Reddit en la actualidad es jugar a la ruleta. Es peligrosísimo. Las reglas han cambiado muchísimo. Las comunidades están saturadas y los algoritmos priorizan cosas diferentes. Totalmente de acuerdo contigo. Esa táctica específica tiene fecha de caducidad. Si estuvieras lanzando esto hoy, digamos la jugada ganadora actual no sería postar todo a un foro anónimo. ¿Qué harías tú?
Sería construir autoridad constante y predecible en plataformas con mejor alcance orgánico para negocios, o sea, un LinkedIn o X, Ajá. aportando valor diario en nichos específicos y usando esa visibilidad constante para alimentar tu newsletter desde el día 1. Pero el principio subyacente, o sea, la mecánica de crecimiento, sigue intacta. Tienes que ir a donde ya está la atención, aportar valor nativo sin fricción y luego invitar a esa audiencia a tu propio ecosistema, A tu lista de correos. que al final del día es el único activo digital que realmente controlas. Y eso nos abre la puerta a la verdadera maquinaria económica de esta historia. Porque esos primeros 100 suscriptores, bueno, eran una validación moral increíble, pero financieramente no significaban nada. Nada de nada, $0. O sea, durante meses el negocio generó 0 ingresos líquidos. Y mucha gente habría abandonado ahí mismo. Habrían vuelto a enfocarse al 100% en su trabajo corporativo seguro. Yo me lo habría pensado, no te voy a mentir. Claro. Pero al estar constantemente entrevistando a fundadores exitosos para su blog, él estaba recibiendo una educación acelerada en monetización. Una maestría gratis. Tal cual. Empezó a aplicar pequeños enlaces de marketing de afiliados en sus artículos. Si un emprendedor decía que usaba cierta herramienta de software, él ponía un enlace de afiliado. Y esos pequeños goteos, me imagino, validaron que su audiencia tenía intención de compra real. Exactamente. Y prepararon el terreno para el momento económico que transformó todo el proyecto. Uy, aquí es donde la historia se vuelve espectacular, porque pasamos de hacer un ensayo a las grandes ligas. Imaginen la escena. El fundador está revisando su correo, quizás en ese mismo Starbucks, Probablemente. y ve un mensaje en su bandeja de entrada de la empresa Klaviyo. Hoy, bueno, para dar contexto a la audiencia, Klaviyo es un gigante absoluto del software de email marketing. Pero en ese momento era una empresa pequeña en pleno crecimiento agresivo. Y el correo comienza con ese tono clásico de apreciación. O sea, alguien del equipo directivo le escribe para decirle, oye, hemos estado siguiendo Starter Story y nos fascina la profundidad de los casos, el nivel de detalle. La clásica palmadita en la espalda corporativa. Sí, hasta que la conversación gira hacia los negocios. Empiezan a hablar sobre la posibilidad de patrocinar el boletín de noticias de forma exclusiva. Ok. Y después de un par de intercambios, la oferta formal aterriza en su pantalla. Un cheque por $12,000. ¡Wow! $12,000. Y para que la audiencia dimensione por qué una empresa de software está dispuesta a pagar esa cantidad por un boletín que todavía era, bueno, relativamente pequeño, tenemos que hablar de la economía del patrocinio B2B. Del negocio a negocio. Exacto. Desmenucemos los números reales, porque esto no es caridad, obviamente. Es una transacción altamente calculada. Totalmente. En el mundo del contenido generalista, digamos de entretenimiento, los anunciantes pagan centavos por cada 1,000 impresiones, el famoso CPM. Sí, Pero Klaviyo es una herramienta sofisticada cuyo cliente ideal son fundadores de tiendas de comercio electrónico. ¿y quiénes leían el boletín de Starter Story buscando tácticas de crecimiento? Exactamente esos mismos fundadores. Claro. Klaviyo sabía que el valor de vida útil, el LTV, de un solo cliente que se suscribe a su plataforma, pues puede ser de miles o decenas de miles de dólares a lo largo de los años. O sea, es una alineación perfecta de nichos. Klaviyo no estaba comprando alcance masivo como si fuera un anuncio en la televisión. No, para nada. Estaba comprando acceso directo e íntimo a las bandejas de entrada de tomadores de decisiones que estaban altamente cualificados. Pagar $12,000 para ponerse frente a ellos. La verdad es que es una ganga para el equipo de marketing de Klaviyo. Y ahora miremos la ecuación desde el lado del fundador, que es lo que nos interesa. Este es el verdadero secreto del $1,000,000 y por qué este modelo operativo es tan codiciado. A ver los márgenes. Estamos hablando de un negocio mediático estructurado con costos casi nulos. O sea, tiene el dominio de $12, quizás unos $50 mensuales en una plataforma de envío de correos como Beehive o algo así, y su propio tiempo. Nada de servidores caros en AWS ni nada. Cero. Frente a esa estructura microscópica de costos fijos, recibir un cheque de $12,000 significa que el margen de beneficio neto es, bueno, casi absoluto. Prácticamente todo ese ingreso viaja directamente al bolsillo del fundador. Así es. No hay inventario físico que almacenar, no hay problemas de cadena de suministro internacional que se retrasa y no hay una nómina gigante de empleados a los que hay que pagarles a fin de mes.
Es un modelo extremadamente ligero. Y las emociones de ese momento son, la verdad, muy reveladoras. Ha mandado los datos de su cuenta bancaria. Unos días después, está sentado en el café y su teléfono vibra. La notificación. Es la notificación de la aplicación del banco. El depósito acaba de compensarse. Hay $12,000 líquidos reales generados por un ecosistema de información que él construyó desde cero con sus propias manos y su teclado. Uf, es la cristalización de todo el esfuerzo. La adrenalina fue tanta que tuvo que cerrar la computadora, salir del local y empezar a caminar sin rumbo por las calles de Nueva York. No me extraña. Es que no podía procesar la realidad. Era un programador acostumbrado a intercambiar su tiempo de forma lineal por un salario fijo quincenal. Y de repente, ¡bam!, había creado un activo escalable. Se sintió invencible. Claro. Pero el éxito financiero temprano es, digamos, una espada de doble filo. Y este es el ángulo humano que me parece más instructivo de todo este caso. ¿Por qué lo dices? Porque el dinero valida tu modelo de negocio, sí, pero al mismo tiempo introduce una carga psicológica brutal que, bueno, nadie te enseña a manejar en las escuelas de negocios. Sí, la presión de ahora qué sigue. Exacto. La euforia de caminar por la calle sintiéndose en la cima del mundo duró muy poco. Rápidamente fue reemplazada por una ansiedad paralizante. ¿Y eso por qué? Porque aparece el famoso síndrome del impostor en su máxima expresión. Ese cheque de $12,000 ya no era solo dinero, era como un ultimátum disfrazado. Ah, claro. La inercia cómoda de su vida se rompió. De repente, empezó a dudar de todo el proceso. Se preguntaba si ese patrocinio había sido solo un golpe de suerte estúpido, una anomalía del mercado que jamás iba a poder replicar. Estaba experimentando esa clásica disonancia del emprendedor justo al borde del precipicio, a punto de saltar. Tenía como al angelito conservador de su cerebro rogándole que no hiciera locuras. Guarda el dinero, no renuncies. Exacto. Mantén los beneficios de salud corporativos, sigue en tu empleo seguro de 6 cifras, y en el otro hombro, al diablito, con la evidencia empírica de que su modelo funcionaba y exigía su atención completa para escalar. Estuvo atascado en ese limbo mental durante meses. Y lo que finalmente lo empujó a redactar y, bueno, entregar su carta de renuncia definitiva es lo que más me impactó al revisar las fuentes. A ver, cuéntame. No fue la ambición de hacerse multimillonario. El dinero de Clavio fue solo el vehículo, el permiso financiero para saltar. Pero la verdadera motivación fue mucho más profunda, fue súper existencial. Fue la reevaluación completa de lo que significa realmente el riesgo, ¿no es así? Totalmente. Su mayor motor fue el terror absoluto a la inacción. Se dio cuenta de que si ignoraba esa señal del mercado y se quedaba en su cubículo corporativo, existía una altísima probabilidad de despertar, no sé, a los 50 años. Ajá, mirar atrás. Mirar atrás y que su mayor arrepentimiento fuera esa pregunta de ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido el valor de intentarlo a tiempo completo? Qué fuerte. No quería pasar el resto de su vida productiva optimizando el sueño empresarial de otra persona. Y esa es una lección de evaluación de riesgos espectacular para cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo. Sí, porque en la cultura tradicional consideramos que el riesgo supremo, la locura, es abandonar la aparente seguridad de un cheque quincenal. Exacto. Pero este fundador comprendió que el riesgo más devastador a largo plazo no es financiero, es vital. Es de vida. El verdadero peligro era quedarse marchitándose en una rutina que él mismo sabía que lo dejaba completamente vacío. Y el salto dio sus frutos. O sea, años después de entregar esa renuncia, escaló las operaciones paso a paso, aprendiendo SEO, diversificando patrocinadores, hasta consolidar ese negocio de más de $1 millón al año en ingresos recurrentes. Impresionante. Él mismo es súper transparente en admitir que el camino posterior no fue una línea recta ascendente, que cometió errores operativos y estratégicos constantemente, pero nunca volvió a depender de un empleador. Y si tuviéramos que destilar el playbook, o sea, la lección maestra operativa de esta disección de hoy, ¿cuál dirías tú que sería el núcleo que la audiencia puede aplicar mañana mismo a sus propios proyectos? Yo creo que el núcleo es desmitificar la ejecución. O sea, la clave del éxito aquí no radicó en tener la idea más original del universo. Un blog de entrevistas es algo que existe desde los inicios de Internet. Sí, no reinventó la rueda. Para nada. Tampoco se trató de ser el mejor ingeniero de software escribiendo un código inexpugnable. El modelo ganador se basó en 2 pilares. 1,
Identificar un vacío de información muy específico. El gap del que hablamos. Exacto. Y 2, aplicar bloques consistentes de trabajo profundo. Limitar artificialmente el tiempo para forzar la acción por encima de la perfección. Menos planear y más hacer. Es aceptar que lanzar un producto incompleto hoy, con un dominio de $12, es infinitamente más valioso que planear el producto perfecto en Python para el año que viene. Al tomar acción metódica todos los días, como él mismo dice, no te garantizas el éxito, pero te pones en el camino para que la suerte te encuentre trabajando. Es una síntesis excelente. Y bueno, para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, creo que debemos llevar esta conversación hacia el futuro y dejar a la audiencia con una reflexión provocadora sobre las mecánicas de este negocio. Dispara, te escucho. Si miramos el ecosistema digital actual, o sea, el de hoy, estamos en un momento donde la inteligencia artificial generativa puede raspar Internet, sintetizar cientos de casos de estudio y generar artículos masivos en fracciones de segundo. Y con un costo marginal cercano a cero. Manual de historias y entrevistas, verdaderamente defendible a largo plazo contra la eficiencia de la automatización de la IA. Gran pregunta. ¿O será que el toque humano, esa imperfección y empatía al contar cómo alguien sufrió para facturar sus primeros $1,000, se convertirá en el verdadero producto premium que las máquinas nunca van a poder replicar? Esa es exactamente la pieza del rompecabezas que ustedes, quienes nos escuchan, tendrán que analizar. O sea, ¿la simplicidad artesanal es el mayor riesgo en la era de la inteligencia artificial? ¿O es el foso defensivo más poderoso que tiene un creador independiente? Ahí se las dejamos. Se los dejamos para que lo debatan. Y recuerden siempre, la diferencia entre la parálisis de una rutina vacía y construir algo extraordinario, bueno, a veces se reduce simplemente a la audacia de finalmente cruzar la puerta de ese café, abrir la computadora y empezar a teclar. Hasta el próximo análisis a fondo. Gracias por escuchar Métricas y Mentes. Si quieres ver este episodio en video, búscanos en YouTube como Métricas y Mentes. Nos escuchamos en el próximo episodio.